con la quinta decisión. La quinta decisión es tan importante como las tres primeras. La quinta decisión es tan sencilla que ahorita que se las muestre van a decir, wow, es muy sencillo hacer eso. ¿Y por qué no lo había hecho antes? Porque no tenemos el conocimiento. Acuérdense que si uno no tiene conocimiento, uno camina por caminar y no llega a ninguna parte, pero hay que tener conocimiento para hacer las acciones correctas y tener los resultados. Una cosa importante es irnos grabando las decisiones, los códigos, las metas que estamos estableciendo hoy, que estamos aprendiendo para poder ponerlas en práctica y tener resultados. La quinta decisión es importantísima. Nosotros estamos rodeados de muchas personas, de familiares, de amigos, de líderes, de compañeros de trabajo, de pronto los vecinos. Hay algo fundamental. La gente que llega a tu vida y a mi vida, por algo llega. Entonces, la quinta decisión que tenemos que tener en cuenta es discernir para qué esa persona llega a mi vida o para qué yo llego a la vida de esa persona. Entonces, la quinta decisión es discernir el rol divino, el rol que Dios tiene en esa relación que se va a empezar a iniciar entre esa persona y yo. ¿Para qué llega esa persona a tu vida? Siempre alguien va a llegar a tu vida y a mi vida por algo. Porque en el mundo no hay coincidencias. Dios es un Dios que tiene todo perfectamente organizado, perfectamente planeado y todo va encajando. Usted sí le pasa que a veces dice, wow, me pasó esta situación y mire qué coincidencia tan grande. No, Dios no es un Dios de coincidencias, Él es un Dios de métodos, de organización. Él es un Dios muy meticuloso. Entonces, discernir cuál es tu rol divino o cuál es el rol divino de la persona que llega a tu vida. ¿Para qué llega esa persona a tu vida? Muchas veces Dios permite que a nuestras vidas lleguen personas con mucho conocimiento. Tú tienes que entender que si esa persona tiene un conocimiento mucho mayor que tú, o que lo que tú sabes, entonces esa persona llega a tu vida a enseñarte. Y eso es parte de la humildad que tenemos que entender. La persona que llega a tu vida llega a enseñarte porque tiene un nivel mayor de conocimiento, porque tiene un mayor nivel de experiencias, porque la vida que ha tenido ha sido una vida muy abundante y de mucha experiencia, y llega a tu vida, Dios la envía para enseñarte. Eso es lo que tenemos que entender, porque si no lo entendemos, no vamos a aprovechar los beneficios de esas personas en nuestras vidas, o los beneficios que nosotros le podemos brindar a ellas y de qué manera podemos influenciar en ellas, bendecirlas para que ellas reciban lo que ya nosotros tenemos. Entonces, cuando las personas llegan a tu vida, cuando tú miras esa cantidad de personas que están a tu alrededor, tú tienes que hacerte la pregunta, mujer, ¿eres la aprendiz? ¿Vas a aprender de ella? ¿O eres la mentora? ¿Vas a enseñarle? Porque ten en cuenta, siempre llega alguien a tu vida con un propósito divino, siempre. Y hay que entender, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué tengo que hacer esto por ella? Porque tú sabes y reconoces ya para qué esa persona llegó a tu vida. ¿Eres la persona que vas a escuchar para aprender o eres tú la persona que vas a aconsejarla a ella o a él? Cada relación tiene un don diferente. ¿Cuál es el meollo acá? A veces somos egoístas y no queremos dar. A veces somos egoístas y guardamos, y resulta que la persona que llega a nosotros es una persona que llega para recibir lo que ya hemos nosotras recibido. Acuérdate, si tú das,
tú recibes más porque estás sembrando y la siembra va posteriormente a darte una cosecha. Entonces, discierne siempre qué rol es el de esa persona en tu vida. Si te viene a aportar, perfecto, recibe. Ahora, hay algo que tenemos que tener en cuenta acá. La humildad, como les decía antes, y también las limitaciones que nosotros tenemos, y Dios sabe que las tiene, que las tenemos, y envía a alguien para ayudarnos a mejorar en esas fallas. Pero a veces somos envidiosas, no queremos dar o no queremos reconocer que esa persona que llegó a nuestra vida la necesitamos. Y hay algo que se llama ego, que ese es el peor mal del hombre. El ego es el no reconocer que necesito de alguien. Cuando yo reconozco que necesito lo que alguien tiene, estoy trabajando desde el punto de la humildad. Porque cuando reconozco que soy carente de algo y digo, Dios, necesito que me enseñes, necesito saber esto, Dios te envía la solución. Pero a veces la solución viene en una persona y resulta que esa persona no te cae bien. No, ¿cómo voy a recibir ese consejo? No puede ser, se cree que sabe más que yo. No, o sea, es bajarnos y entender cuál es el rol de esa persona en nuestra vida. O si esa persona es carente, evitar comentarios como, ay, no, todo tengo que repetírselo, no, a mí me toca enseñarle todo. No, si ese es tu rol, ojo, empieza a trabajar en ese rol, porque nosotros siempre vamos a ser maestros de lo que ya sabemos, pero aprendices de lo que no sabemos. Entonces, ¿cuál es el rol de cada persona que llega a tu vida? Disciérnelo. Y ahí se va a terminar el conflicto que siempre tenemos en que las personas nos caen mal. Fulana me cae mal, fulano me cae mal, no lo aguanto. No, cuando empezamos a entender cuál es ese rol, obviamente se va a terminar esa situación y vamos a ver la importancia de esa persona en nuestras vidas. Ahora, hay preguntas que tenemos que hacernos, como, ¿cuál es mi papel en esta relación? Ya lo habíamos dicho. ¿Cuál es mi propósito en su vida? ¿Cuál es su propósito en mi vida? Cuando yo empiezo a hacerme esta cantidad de preguntas, Dios me empieza a dar las respuestas. Porque a cada pregunta hay una respuesta. ¿Cuál es el don escondido que hay en la relación que voy a iniciar con esta persona? ¿Para qué llegó a mí? Esa persona tiene tantas cosas que yo no lo sé. Voy a empezar a aprender. Voy a empezar a aprender de esta persona. Y te abres como una esponja y empiezas a recibir. Porque cuando tú y yo nos reconocemos carentes de que necesitamos seguir aprendiendo, el universo se abre a darnos más cosas. Cuando nos cerramos a que ya lo sabemos todo y no necesitamos que nadie nos enseñe, el universo se cierra. Entonces nos estancamos. Pero la vida es un constante desarrollo, un constante trasegar, un constante crecer. Por eso miren estas cosas tan sencillas que estamos aprendiendo. Cuando una persona llegue a tu vida, pregúntate, ¿cuál es el rol de esa persona en mi vida? ¿Cuál es mi rol en la vida de esa persona? Y vamos a terminar con esta situación, de pronto con las rencillas, con la envidia, de pronto hasta con la hipocresía, o con el ego, de que yo no acepto su consejo porque ella no sabe más que yo o él no sabe más que yo. Ojo con estas cosas, porque cuando aprendamos a discernir ese rol, vamos a tener una relación muy bonita, a entender cuáles son los parámetros de esta persona y cuáles son obviamente mis parámetros. Y se va a propiciar una relación muy bonita. Ahora, hay personas que tienen que salir de nuestras vidas y hay personas que tienen que llegar a nuestras vidas. ¿Qué sucede en esto? Cuando Dios quiere bendecirte a ti y bendecirme a mí, Él envía ese tipo de personas que saben que nosotros las necesitamos.
Entonces nos envía a la persona que nos va a pulir, nos envía a la persona que nos va a asesorar, nos envía a la persona que nos va a apoyar, pero con el sentido de humildad que tenemos que entender que los necesitamos y recibimos, porque si no, no vamos a aprender. Ahora, cuando Dios también quiere protegerte, Él saca cierto tipo de personas de tu vida. Hay unas que llegan y hay otras que se van, y es necesario que se vayan. Hoy te pregunto, ¿tienes lápiz y papel? ¿Cuáles son esas personas que hoy tú sabes que tienes que ya decirles adiós en tu vida? Porque Dios no las ha asignado para tu futuro. Muchas veces queremos permanecer con esas personas porque son muy lindas, porque creemos que van a ir con nosotros hasta más allá, pero resulta que Dios no lo ve así. Hay personas que llegan a trabajar con nosotros hasta un tiempo, pero luego tienen que salir. Hoy quiero que pienses cuáles son esas personas de las cuales ya sabes que no vas a contar con ellas en el futuro. ¿Por qué? Porque hay personas que no nos dejan avanzar. Hay personas que nos estancan. Ya habíamos hablado de eso. ¿Cuáles son esas personas que te estancan y que no te dejan moverte? Tienes que discernirlas. Pero ¿cuáles son esas personas que Dios quiere que estén contigo, que permanezcan contigo porque van a sobreabundarte en muchas cosas, porque llegaron a formarte, a ayudarte? ¿O cuáles son esas personas que Dios ha traído a tu vida para que tú las mentorees, para que tú las ayudes? Recuerda que la vida tiene que ser un constante de ganar, ganar, no de perder, perder. Porque si una persona viene a mi vida y me necesita, esa persona gana, porque le estoy dando de lo que tengo. Pero yo también gano, porque el maestro aprende doble, el maestro aprende siempre. Y mientras más enseñamos, más carentes de conocimiento estamos, pero más nos llena. Mientras más das, más vacío o vacía te quedas, pero Dios trabaja en lo vacío. Dios siempre va llenando lo vacío. Entonces, ¿cuál es tu don divino en cada persona que está alrededor de tu vida? Tenemos que discernir eso. Vas a tomar la lista y vas a escribir: esta persona ha llegado a mi vida porque necesita que yo la ayude en esto y yo no lo estaba haciendo. No, de pronto me desconcentré, de pronto me molestaba que me preguntara. No, ahora sí reconozco que yo tengo algo que esa persona necesita. Esta persona llegó a mi vida porque a mí me falta pulirme en esto y esa persona tiene lo que yo necesito. Empieza a discernirlo, porque esas personas son claves. Ahora, en la medida en que vayas haciendo el ejercicio, te vas a dar cuenta de cuáles definitivamente tienes que salir de ellas, dejarlas que se vayan de viaje y sigan su camino, y cuáles necesitan verdaderamente seguir contigo. Eso es importante porque nosotros tenemos que mirar cuáles son las personas que nos rodean, porque ellas influyen mucho en nosotros, así como nosotros influimos mucho en los demás. Otra decisión que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida es la número 6. Es convertirme en una aprendiz de por vida. Si usted piensa que ya lo sabe todo, se murió. Si yo creo que ya lo sé todo, me morí. Porque el único que lo sabe todo es Dios. Pero si yo entiendo que necesito ensanchar mi mente, ensanchar mi territorio mental, mi territorio de conocimientos, Dios me va a sobreabundar en más conocimiento. ¿Cuáles libros estás leyendo? ¿Qué quieres aprender? Cómprate un libro sobre eso que quieres aprender. Porque mientras más entiendes, mientras más aprendes, mientras más sabes y más conoces, más te usa Dios. Más te usa Dios, porque Dios quiere hijas instruidas,
entendidas, mujeres sabias que den consejos, que entiendan códigos sencillos de la vida, que los apliquen, pero que también enseñen a otros a aplicarlos. Si tú quieres saber más, yo siempre le pido a Dios que me ayude a saber más, porque yo quiero saber mucho. Yo creo que esta vida es para pedir, y en la medida en que pedimos, Dios nos da. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, dice Dios en su palabra. Entonces, si quieres ser un aprendiz, una alumna constante, dile a Dios que te dé esa sabiduría para recibir todo lo que necesitas recibir. Dice Dios en Santiago 1:5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará sin medida, la dará abundantemente. Entonces, tú y yo no estamos limitadas para recibir más. El que crea que tiene una mente limitada, hasta ahí llegó. Tú y yo tenemos la mente de Cristo y tenemos una mente que puede recibir todo el conocimiento que deseemos. ¿En qué parte estás carente? Ve a YouTube, Google te puede ayudar cuando no sepas algo. Pero mientras más quieras aprender, más se ensancha tu conocimiento y más te usa Dios. Porque la vida necesita mujeres entendidas. Es bonito cuando a uno le dicen, wow, llegaste a mi vida en el momento propicio, este consejo que me diste me cambió la vida. Es bonito escuchar eso. Qué horrible es cuando no. Definitivamente de ella uno no saca nada porque no sabe nada. Mejor ni consejo le pidamos. Pero qué bonito es cuando nosotros sabemos que necesitamos sabiduría, porque si la necesitamos, la pedimos y Dios nos la da. Eso lo dice en su palabra. Por eso estamos estudiando estos códigos tan sencillos, porque tú pides y Dios te da. Si tú quieres sabiduría, Dios te da abundantemente sabiduría. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pedirla. Entraste a un trabajo y hay muchas cosas que no entiendes. Dios, necesito sabiduría en esta área. Te aparece la persona correcta. Te llega a tus manos el libro correcto, la información correcta. Te dicen, ve y compra este libro que te va a servir para algo. Y wow, el libro justo que tú necesitabas. Porque cuando tú pides, Dios te da. Entonces, la decisión número 6 es importante. Conviértete en una aprendiz. Tú y yo no lo sabemos todo. En la medida en que entendamos, tú y yo, que necesitamos saber más y aprender más, más se nos dará. Y mientras más sabiduría pidamos, más sabiduría tendremos. Acuérdate que si pides, Dios te da. Si llamas, Él abre la puerta. Si buscas, encuentras. Pero hay mucha gente que ni pide, ni llama, ni busca porque cree que ya lo sabe todo. El conocimiento es tan ilimitado que nunca podremos saberlo todo. Pero si queremos saber más, tenemos una mente poderosa para seguir aprendiendo. No importa la edad que tengas. Yo sé de historias y conozco muchas personas de 80, 90 años que tienen una sabiduría impresionante. Simplemente seamos aprendices de por vida, de la vida, de Dios. Dios es la vida y si quieres que Él te dé, simplemente pídele. ¿En qué área estás carente? Pídele a Dios que te dará la sabiduría que necesitas. La sexta decisión. La séptima decisión creo que es una de las más importantes. Cuando vayas a emprender cualquier cosa, cualquier negocio, cualquier situación en la que la parte financiera esté involucrada, no te olvides de hacer a Dios el socio de tu negocio. Hacer a Dios tu socio personal de negocios. ¿Qué negocios vas a emprender? Haz a Dios tu socio personal. Porque si Dios es el Dios que sobreabunda en todo, imagínate ese socio personal tuyo te va a llevar a tener éxito.
¿Qué te quiero decir con esto? En la medida en que tú recibes de Dios, Dios te pide que des, porque mientras más das, más recibes. Hay un código poderoso en la palabra que es el código del dar. No sé si has escuchado hablar de que hay una partecita importante de tus ingresos que le pertenece a Dios, no te pertenece a ti ni me pertenece a mí. Si te acuerdas de la historia del Edén, había muchos árboles y Dios le dijo a Adán y a Eva, de todos los árboles del huerto vas a comer, pero de este no. Dios se reservó una partecita para él en ese huerto. ¿Y esto qué implica? Que Dios, de lo que tú tienes y recibes, se reserva una parte para él. Lo que conocemos como el diezmo. Tú me dirás, ¿y qué hago si no me alcanza lo que recibo para dar diezmo? ¿A quién le doy el diezmo? A tu líder que te asesora, a tu líder espiritual. Si tienes un líder espiritual, a él le corresponde el diezmo. ¿Para qué? Para que Dios te sobreabunde en el resto. Esto es un código que todo el mundo no entiende, pero es uno de los principales códigos para que tú y yo entremos a tener una vida abundante. Porque hay algo de nuestros ingresos que no nos pertenece y es el 10%. Tú vas a pedirle a Dios que te dé sabiduría en esa parte, porque es importante que entiendas esto. Es un código que está escrito y es un código que cuando tú y yo lo ponemos en práctica, hoy te digo sinceramente, las finanzas cambian, porque solo el que da, recibe. Por eso te hablo de que Dios quiere que sobreabundemos en todo para dar. Acuérdate, el dinero es una idea en la mente de Dios. El dinero es una herramienta para bendecir. Lo malo con el dinero son los pensamientos del hombre. Pero si Dios te sobreabunda en dinero, es para que tú tengas una vida plena, pero también que ayudes a otros. Porque mientras más das, tú recibes. Entonces la última decisión es que hagas a Dios tu socio personal de negocios. Cuando recibas un ingreso, tu sueldo, tu salario, un negocio que hagas, resérvale esa parte a Dios. Y vas a mirar cómo vas a empezar a sobreabundar en el área financiera. Eso es un código que tal vez tú me dirás, no me parece, yo no voy a darle a alguien algo que lo trabajé yo. No, es un código del reino, es una decisión que tenemos que tomar. Ahora, si tú entiendes el poder del dar, tú vas a entender también el poder del recibir. Porque si tú no das, tú no recibes. Muchas veces encontramos a gente que da. Le encanta dar mercados, le encanta sembrar dinero en las personas. Sí, eso está bien, porque hay que dar. Dice una parte en la Biblia, a Dios presta el que da al pobre. Claro, a Dios le presta porque Dios no se queda con nada. Pero hay un código que es que tú te reserves para Dios la partecita que le corresponde. Y hoy te digo de todo corazón que esa decisión, cuando tú empieces a caminar en ella, tú vas a ver cómo Dios va a empezar a ensanchar tu territorio en la economía. Porque si Dios escribe sus códigos, sus preceptos, y yo los leo, los aprendo y los practico, Dios es fiel para cumplir lo que Él me dijo. Me sobreabundará. Entonces, esta es la séptima decisión. Tal vez es un poco complicada para ti porque no estás acostumbrada a hacerlo. Tú me dirás, bueno, ¿y cómo hago? ¿A quién lo hago? Tú tienes un líder espiritual
alguien que te enseña, alguien que te apoya. Dale esa parte a esa persona, porque sabes que estás cumpliendo con ese código. Si tienes tu pastor, tu mentor, claro que sí, porque Dios cumple cada principio en su palabra, Él lo cumple, y si tú lo haces, Él es fiel para llevarlo a cabo, y te vas a sorprender. Muchos dirán, si no me alcanza ni lo que gano, ¿cómo voy a dar? Pero resulta que el reino de Dios es una paradoja. Para tú tener, tú tienes que dar. Para tú verdaderamente tener una vida plena, tienes que morir a muchas cosas. Porque el reino de los cielos es una paradoja. Entonces esta es la séptima decisión. Quiero verdaderamente que pongas en práctica estas 7 decisiones o 7 principios del reino que son fundamentales para que tengamos una vida prosperada en todas las áreas. Como hemos venido haciendo talleres, quiero que te enfoques en el taller número 4. ¿Cuál es la primera parte del taller? Vas a mirar esos 7 códigos que hemos estudiado en estas 3 charlas y vas a mirar cuál de esos 7 códigos ya han formado parte de tu vida, porque hoy estamos estudiando los 3 últimos. Pero de esos 4 que ya hemos estudiado, ¿cuál de esos 4 ya han formado parte de tu vida? Ya los has hecho en ti firmes, los has confirmado y los has empezado a poner en práctica. Afírmate en ellos, afírmate, porque yo te aseguro que vas a tener una vida diferente. Entonces escríbelos. El primero, por eso siempre los recordamos. Yo sé que los tienes escritos ahí. El primero, ya entendí que debo enfocarme en el éxito de los demás, que debo honrar a las autoridades. ¿Cuál de esos ya los has entendido y ya son parte tuya? ¿Cuál de esos? Afírmate más en ellos. Afírmate. La segunda tarea es, ¿cuál de estos códigos, de los 7 o de los 4 primeros, necesitas verdaderamente poner en práctica porque todavía estás así como que, no, no me parece, no, yo como que no? ¿Cuál de esos? Porque necesitas reafirmarte en ellos. Y yo te garantizo que si tú empiezas a poner en práctica estas decisiones, tu vida va a cambiar. Porque para tener una vida plena, simplemente necesitamos entender cuáles son esos principios tan sencillos de la vida que vienen de Dios, ponerlos en práctica y comenzar a mirar cómo Dios hace que las cosas pasen para nosotros. Porque si Él lo dice en su palabra, Él lo cumple y hace que pase. La siguiente parte del taller es que quiero que vuelvas a enviar esta invitación. Acuérdate, todos los viernes vamos a estar en esta hora. Que sigas enviando esta invitación. Eso hace parte de una decisión que es enfocarnos en el éxito de los demás. Ayudar a mujeres que necesitan verdaderamente este tipo de charlas. Porque créame que en la medida en que más entendemos que nuestra vida es en servicio y apoyo a los demás, mi vida se vuelve una vida totalmente valiosa. Quiero también invitarlas para el próximo viernes, con la siguiente charla. Se denomina Tu realidad, una copia de tus pensamientos y tus palabras. Miren lo fundamental de este título. Tu realidad, una copia de tus pensamientos y tus palabras. Esa es la próxima charla que vamos a tener el próximo viernes, para que te organices en tu horario y nos acompañes